Andrés Larroque, bienvenido. Gracias. Un gusto que estés acá. Te quiero preguntar, antes de empezar con los temas de la agenda de la vida política que está tan agitada y muchas cosas ya las estuvimos hablando recién o las hablé recién, por un personaje con el que vos tuviste, creo que una relación muy cercana, y me gustaría que nos pintes qué es para vos ese personaje, con independencia del juicio que tiene mucha gente sobre ella, que es Eve Bonafini. Bueno, un faro, desde ya una madre, una compañera, una amiga, una persona que siempre estaba pensando en el otro, viendo cómo ayudar, que la solidaridad estaba en el centro de su ser y que además no tenía ninguna componenda con lo que podría ser el comercio de la política, ¿no? Ella siempre opinaba, yo decía siempre, se lo dije a ella 1000 veces y ayer lo volví a decir apenas conocí la noticia, que ella siempre opinó desde la verdad. Y esa verdad es dura en un mundo hipócrita y por eso creo que muchas veces chocó o generaba incomodidad. Contame cómo estás viendo hoy, qué evaluación haces del gobierno nacional, del gobierno de Fernández. Bueno, sin duda, en comparación a la expectativa que se había generado en el 2019, obviamente no es una sensación positiva. También, por supuesto, hay muchas cosas para valorar, el tratamiento de la pandemia, seguramente distintas áreas, debe haber políticas para reivindicar, pero el balance general, obviamente, marca una distancia respecto a lo que era la expectativa inicial, comprendiendo que hubo una pandemia, una guerra y demás. Y lamentablemente también tiene mucho que ver esto con el propio posicionamiento político que generó el presidente y yo creo que con una pérdida de tiempo y desperdicio de poder también, lamentablemente. ¿Qué quiere decir desperdicio de poder? A ver, ¿qué ves de equivocado ahí? No, yo creo que, a ver, Cristina tuvo un gran gesto, ¿no? A uno no le gusta mucho hablar de esto, pero no tenemos otra, porque la coyuntura nos lleva. Creo que ella tuvo un gran gesto que además fue una decisión inteligente para resolver el problema electoral en el 19 y también reagrupar el peronismo que se había dividido en su segundo, no, en el primer gobierno y en el segundo gobierno, ¿no? Porque Alberto también se había ido en el 2008 y después Sergio. Creo que eso nos dio una oportunidad y me parece que no hubo una utilización correcta de esa capacidad electoral que se generó en su momento, e inclusive que después el presidente revalidó, vos lo mostrabas en el pico del gráfico ese, en el momento de la pandemia. Me parece que el poder hay que ejercerlo y quizás hay una concepción equivocada respecto a cómo administrarlo y eso generó debilidad política y para enfrentar al poder económico, a las características, ¿no?, del poder económico en la Argentina y una situación tan compleja a nivel internacional, me parece que fue un desperdicio que hoy se verifica en la pérdida de poder del Estado en general. Ahora, te hago dos preguntas respecto de esto. La primera es, vos decís, resolvió una cuestión electoral, pero no creó un problema en términos de administración justamente del poder más específico. ¿Se puede administrar el poder del Estado, se puede sostener un gobierno si el que tiene los votos está afuera, o que es peor, está abajo, como ella? No lo miremos en la Argentina, miremos Brasil. Toda la campaña de Lula ni la mencionó a Dilma Rousseff. Estaba el día de la victoria Dilma Rousseff en el palco, ni la saludaron. Es decir, daría la impresión de que es muy difícil, y mucho más si estamos en la órbita del peronismo o en el contexto del peronismo, descentrar el poder. Y que falla, aunque te permita ganar. Es muy complejo y más aún cuando aparecen quizás caracterizaciones erróneas de la realidad, ¿no? Y yo creo que ciertos entornos que piensan más en la parte o en el negocio político, ¿no?, de corto plazo y no en la responsabilidad que tiene un presidente a la hora de conducir la política general. Me parece que eso ha sido un gran problema. En todo este contexto aparece ahora Alberto Fernández que dice, yo quiero ser candidato a presidente. Hay un libro que tal vez leíste, de Diego Genú, que es sobre el peronismo de Cristina, donde reconstruye toda la historia, esta historia de la que estamos hablando, de cómo regresan al poder, y ahí habla Fernández.
y habla sobre la situación, justamente, mirá la casualidad, que pusieron bajo consulta a Felipe González. ¿Hay alguna posibilidad de que Macri no se presente? Y Fernández dice, es imposible que no se presente, porque yo soy candidato en contra de Macri, y no está Macri, a la persona que esté, supongamos que era Vidal en ese momento, lo único que le voy a preguntar es por qué está usted y no está Macri. Es decir, que un candidato, si un presidente, si puede reelegirse, y no avisó de entrada que no se quiere reelegir, está condenado a ser candidato. Esto creo que vale para Fernández, es un enorme problema para ustedes, sobre todo además si él insiste. ¿Qué van a hacer ustedes con Fernández si quiere ser candidato? Por eso, es lo que te decía recién. ¿Cómo pensás ese tema? Hay una cuestión lógica, ¿no? Por supuesto que quien está transcurriendo un mandato presidencial juega con esa idea de una reelección porque, bueno, el famoso Patorrengo y todas esas... Para llegar al final. Esas teorías, ¿no? Después yo creo que hay otro elemento que tiene que ver con esos entornos que están pensando más en cómo negociar el tiempo después y cómo quedarse alguna parcela de poder y quizás abonan esta idea. Creo igual que falta tiempo, que lo principal es resolver los problemas urgentes de los argentinos y de las argentinas, estabilizar la situación económica, recomponer en materia salarial y después ver cómo llegamos a la discusión electoral que obviamente va a ser el año que viene. Por supuesto que esto ya se cuela en los debates, pero bueno, yo pido responsabilidad y prudencia. Me quiero detener en algo que ya mencionaste 2 veces, que justamente me lleva también a la historia. Estábamos hablando de Balbín. Balbín se abraza con el Perón. Después es un gran... La foto es del 21. Después, bueno, estoy spoileando porque en realidad era el 19, es la primera reunión con Perón. Ah, y la foto es 2 días. Pero la foto es 2 días después, una reunión que él tiene a solas porque Balbín llega tarde a la reunión que tenía con Perón ese día, que era a las 18 horas. O sea, la foto es del 21 y el acuerdo empieza el 19. Exacto. Balbín se convierte en un engranaje muy importante de todo ese juego de poder. Después sostiene bastante al gobierno de Isabel. Y hay un momento que ya rompe con eso. Y empieza a hablar del entornismo. La palabra entorno aplicada a la política, yo creo que al liderazgo, creo que aparece en aquel momento y se la debemos a Balbín. Esto que vos acabás de mencionar en el caso de Alberto. Balbín veía como que Isabel estaba aislada por un entorno que le impedía tomar contacto real o más lúcido con la realidad. ¿Por qué no nos contás cómo lo ves a Alberto Fernández en ese sentido? No, yo la responsabilidad principal obviamente... Alguien que no conoce el gobierno y vos venís y decís acá hay mucho entornismo. ¿A qué te referís? No, yo creo que la responsabilidad obviamente es de Alberto, del presidente. Digo. Después uno elige a quién quiere escuchar y a veces se sirve de esos entornos. Me parece que cuando se llega a una posición de poder, a mí me toca en una posición ínfima, pero uno también elige a quién escuchar o no y te das cuenta a quién te está trayendo o pescado podrido o te adula simplemente para sacar una tajada del poder que se puede administrar. Me parece que en ese sentido la responsabilidad inequívocamente es del presidente, pero uno no puede dejar de observar de dónde vienen las elucubraciones y después en todo caso él se apoyará en eso. Cuando Máximo Kirchner dice tendría que haber una mesa política, lo dijo hace poquito, inclusive podría no estar yo, dice. El otro día en La Plata no estaba en el grupo de los dirigentes políticos, se puso en el... Estaba atrás, arriba de todo. ¿No? Estaba arriba de todo. Sí. Sí. ¿Está hablando de esto? Cuando dice que Alberto tendría que abrir el gobierno, sentarse... Es que no se explica por qué no funcionó desde el inicio así, ¿no? Eso se empezó a deteriorar, obviamente. Había una mesa donde se juntaban. Bien, la mesa de los galanes la yo, llamaban. ¿Ah, sí? No. Sí. No, yo creo que el problema empezó el 11 de agosto del 2019 con el resultado de las PASO, que fue inesperado. Es decir, o cuando él decidió poner él a los candidatos sin consultar. Antes de eso. Ah, vos decís
No, no, en el Ah, 19. en el 19, perdón. Se agravó para... No, pensé en las elecciones del 21, tenés razón. No, ahí comenzó, yo creo que se agravó con esa imagen, con esa popularidad de la pandemia y con esa idea de que se podía prescindir de Cristina. Me parece que eso fue lo que intoxicó todo el ambiente y descompaginó la caracterización de la realidad. Entonces, obviar a Cristina me parece una torpeza, amén que es imposible, ¿no? Obviamente. Y creo que a partir de eso nunca se pudo reencarrilar el proceso, lamentablemente, con muchas contradicciones, con una situación muy compleja a nivel internacional, también en materia económica, en materia social, y bueno, eso nos trajo hasta este presente tan difícil. Cuando mirás lo que está haciendo Cristina, ¿qué interpretás? Se está haciendo cargo de la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que ella dio una explicación respecto, lo hizo en el acto de la UOM, en el previo. Sí, cuando explicó por qué lo había elegido Fernández. Ella se hace cargo de lo que ocurrió y también se compromete con el presente y fundamentalmente con el futuro. No está claro, no está definido en el detalle cómo, pero se compromete a construir una salida de esta situación tan compleja, ¿no? Eso vos decís, no está tan claro, lo que me querés decir es, no necesariamente es una candidatura de ella. Claro, es más, yo creo que nadie tiene que mirar a Cristina como la salvadora. Me parece que ella está planteando que esto es mucho más complejo, eso sí lo reiteró el otro día en La Plata, la necesidad de acuerdos profundos. Lo había planteado inclusive antes de la candidatura, antes de que tuiteara la candidatura de Alberto. Ella cuando presenta el libro, sinceramente, en días previos a que se anunciara lo de Alberto, ella hablaba de la necesidad de recuperar, citó mucho a Perón, al último gobierno, al último Perón, digamos, en aquel momento, habló de Helvar y bueno, la necesidad de generar un acuerdo de fondo en la Argentina. En ese momento era económico, ahora a lo económico le agregó la cuestión del pacto democrático, por lo que ocurrió obviamente el 1 de septiembre. Ahora, ese acuerdo puede ser un acuerdo que no contenga, te digo, una persona por lo que significa esa persona. Macri. Hay que recordar que no le dio el bastón de mando, por ejemplo. Yo creo que tenemos que apuntar a que estén la mayor cantidad de sectores posibles, no solo de la política, sino todos los sectores que tienen capacidad de incidir en la vida nacional. No hay que excluir a nadie de antemano. Bueno, después sí, por supuesto, hay diferencias, hay miradas. Nosotros tenemos... A ver, a nosotros nos pueden pedir que renunciemos a nuestras convicciones. Eso no quiere decir que no trabajemos para encontrar puntos de acuerdo. ¿Cuándo se te metió a vos el bichito de la política? Desde que tengo uso de razón. A ver, ¿cómo es? Bueno, mis viejos eran militantes y... ¿Peronistas? No. Mi viejo viene de hogar peronista, pero él militó en el Partido Comunista. Mi vieja es familia radical y también militó, se conocieron ahí atrás de la militancia. Y yo desde la primaria ya... ¿Y por qué no te hiciste comunista? No, ¿Sos medio paloma? ¿Sos medio paloma? No, tuve una mirada crítica de un montón de cosas que veía en ese momento. Y bueno, qué sé yo, siempre tenía A ver, mi viejo técnicamente es peronista, pero bueno, no sé por qué, por alguna cuestión militó creo que por los amigos del secundario, terminó en el Partido Comunista. ¿Y cuándo conectaste con el kirchnerismo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? Mira, hay un hecho, cuando asume Néstor, mi abuela, estábamos mirando el discurso, ¿no? el discurso inaugural, ¿no? Sí. En el Congreso estaba mirando a mi abuela, falleció mi abuela, y mi abuela me dice, este es un buen hombre. Me dice, Andresito, este es un buen hombre. Y más allá de la simpatía... Tu abuela fue muy importante en tu vida, ¿no? Sí, claro. Y más allá de la simpatía que uno ya iba observando, yo mientras iba escuchando el discurso, ese día me fui a una reunión con compañeros y compañeras para evaluar el discurso de Néstor, porque nosotros militábamos en un espacio que era muy crítico en ese momento de la política en general, ¿no? Veníamos de la resistencia y demás. ¿Peronista? Sí. ¿En alguna institución? No, era una organización en aquel momento muy vinculada a lo social, a lo que eran los movimientos desocupados. Y yo me acuerdo de esa reunión, digo, si este hombre cumple el 1% de lo que dijo, la verdad es que va a ser más de lo que hubiéramos esperado en el mejor de nuestros sueños. Y cumplió todo lo que dijo en ese discurso, ¿no?
Ahí nuestro vínculo era medio lejano, íbamos a los actos y demás. Después empezamos a tener contacto a través de lo que era la Casa de Santa Cruz, donde funcionaba un grupo cercano a Máximo. Máximo residía de manera más permanente en Gallegos. Y después lo conocí a Máximo y ahí, bueno... ¿Y hoy qué es la Cámpora? Si tuvieras que explicarle a un alemán. Una organización muy importante, creo, nadie va a discutir que de las más importantes de las últimas décadas, sin duda, que también tiene un componente emocional muy, muy fuerte, un compromiso muy grande con lo que significan Néstor y Cristina y con el peronismo en general. Que se propuso recuperar metodológicamente la militancia de aquellos años, ¿no? Néstor, las primeras reuniones que teníamos, él siempre reivindicaba su militancia juvenil, ¿no? en la juventud peronista. Te quiero hacer una pregunta. Sí. A ver, si yo te dejara la realidad como un papel en blanco, para hacer las cosas que ustedes pretenden, en el orden institucional, por ejemplo, o en el orden económico, ¿las pueden hacer dentro de esta Constitución o tendría que haber un cambio de régimen? Ahora, por supuesto que es más, hay un montón de cosas que están en la Constitución y que no se cumplen. Yo creo que el programa nuestro es en gran medida la Constitución. Después, por supuesto, van surgiendo, evolucionan las cosas y habrá cuestiones que observar. Pero ya con esta Constitución hay muchas cosas que se pueden hacer. Por supuesto, es una Constitución liberal capitalista, en nuestro corazón nosotros llevamos la Constitución del 49, obviamente, todo peronista tiene eso como referencia, pero inclusive si vos tomás este texto, hay un montón de cosas que aún no se cumplen y podrían ser tranquilamente un programa. A ver, Cristina lo dijo en Ensenada el 2 de julio, el día de la renuncia de Guzmán, justo. Sí. Pero ella lo que planteó es, a ver, nosotros o el peronismo, el justicialismo, hace una caracterización de lo que significa el capitalismo y en todo caso lo que tiene una mirada realista y lo que plantea es cómo desarrollar un proyecto político, económico, social en ese marco. Vos estás al frente de la política social del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Contanos cómo ves la calle, digamos. No es sencillo, no es simple. Creo que se está haciendo... ¿Qué ves? Y yo creo que hay incertidumbre, desilusión también en términos de lo que te decía al principio, ¿no? Por un lado la expectativa política que se había generado y después en materia económica, sí, por supuesto la inflación es un problema muy serio que no golpea solo a los sectores de bajos recursos. Yo creo que los sectores medios también, si bien tienen la capacidad o la posibilidad de llevarla un poco mejor que el que está al final, digamos, del pelotón de lo que podría ser una sociedad, también le genera muchísima incertidumbre. Entonces eso, desde ya que no es bueno, sí hay un esfuerzo muy grande por parte del Estado de tratar de contener. Nosotros, en el caso nuestro, en materia alimentaria, que es donde concentramos el esfuerzo, es una inversión histórica. Hemos desarrollado, no solo potenciado lo que era el servicio alimentario escolar, que, para darte una idea, nada más un dato, cuando asumió Axel, 500.000 chicos y chicas recibían el desayuno y el almuerzo. Hoy eso llega a 2.032.000 chicos y chicas y además generamos otro programa complementario que dispone la entrega de un módulo alimentario para la familia, para esos 2.032.000 chicos y chicas. Son 12.000, 13.000 millones de pesos de inversión mensual, cuando en el gobierno anterior eran 700 millones de pesos, y esto, digamos, supera cualquier índice inflacionario y demás. No me pone contento, porque yo quisiera otra cosa, lo que dijo Cristina el otro día en La Plata, que no fuera necesario, que todo el mundo tuviera trabajo, y si tiene trabajo, que el trabajo alcance y que la gente coma en su casa. Pero vos tuviste, durante la campaña electoral del año pasado, una discusión que para mí fue una de las discusiones más interesantes de la campaña, si no la única, que fue un intercambio con Juan Grabois sobre el papel de los movimientos sociales y de la organización de los pobres, por decirlo de alguna manera, y de los planes sociales. Uh-huh. ¿Qué ves ahí vos? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? No, yo tengo una concepción
peronista, justicialista. Creo que también lo planteaba Cristina el otro día en La Plata. Yo creo que tenemos que ir fuertemente a... Hoy no hay un problema tanto en materia de desocupación, sí hay una dificultad en que el salario no alcanza para llegar a fin de mes. Para nosotros el gran organizador es el trabajo y la mejor política social es el trabajo. Entonces, en un mundo, y por eso la importancia del Estado y de una concepción clara del Estado, en un mundo en el cual desde aproximadamente hace medio siglo lo hegemónico es el sistema financiero, es decir, lo que es más rentable no es invertir en producción, sino que la rentabilidad pasa por otro tipo de inversiones. Me parece que tenemos que tener un debate muy profundo para sostener la capacidad productiva de un país y la generación de empleo. Y después creo que las organizaciones sociales, hay muchas, son de distinto tipo, pero yo creo que quedaron entrampadas en algo que restableció Macri, que fue la dinámica de los planes sociales, que lamentablemente en esta etapa se aumentaron. Yo creo que si tenemos que tener una política de contención social, de inversión social, creo que hay que aumentar la inversión social, obviamente, pero que el camino es la asignación universal por hijo. Juan pensamos parecido en eso, porque de hecho en lo que es este último refuerzo alimentario trabajamos en conjunto. O sea, vos lo que sostenés es que el Estado tiene que recuperar facultades y no tercerizar la asistencia. Totalmente. Bueno, eso ocurrió a partir del gobierno de Macri. ¿Y el Estado tiene la capacidad para hacerlo? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hoy lo que está pasando con el programa Potenciar Trabajo es que es como un sofá-cama. Son dos políticas distintas en una misma cosa. Es un programa muy numeroso. A Perón no le gustaba el sofá-cama. No, claro. Conducción política. Digamos, es muy numeroso para hacer una política focalizada y son pocos beneficiarios para hacer una política de ingreso masivo. Hablamos de Alberto, ¿cómo te lo imaginás en el futuro inmediato, en las elecciones? ¿Qué lugar, dónde lo pones en tu cabeza a Axel Kicillof? Yo creo él que da la impresión de que se quiere hacer reelegir en la provincia. Sí, yo creo que él está haciendo un trabajo muy importante. Recuperamos la normalidad en la provincia de Buenos Aires, que no es poco, y obviamente es una persona muy prudente en ese sentido. No hablamos de diseño electoral, hablamos de gestión en general. No me contestaste la pregunta. ¿Vos dónde lo veo? Sí. No, todo indica que viene desarrollando una tarea correcta y bueno, pero eso tendremos que definirlo según cómo quede el mapa más general, ¿no? Última pregunta. Sí. Tenés acá el electorado. Buscá el voto. Estamos en el 2023. ¿Qué le decís? Lo que plantea, con entusiasmo, algo de entusiasmo ponés. Sí, que tenemos que recuperar el camino que generó el kirchnerismo en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, me parece. ¿Pero se puede hacer algo distinto de esta política económica, por ejemplo? Sí, porque el problema, yo te escuchaba recién en la editorial, y yo creo que el punto no es lo económico, el punto es lo político. Nosotros tenemos que recuperar, primero tener claro un proyecto nacional. ¿Qué queremos hacer? Y después construir el poder político para ejecutar ese proyecto. Obviamente hay que generar, como decía Cristina el otro día, en estas condiciones un marco de acuerdo. Me parece que no se puede ganar lo que se quiere, que a diferencia de otros países, inclusive los de primer mundo que siempre destacan, hay márgenes de rentabilidad en cualquier país del mundo que hay que poder acordar para después generar los mecanismos de distribución y poder desarrollar la producción y el empleo. Yo creo que lo pudimos hacer, lo pudo hacer Perón, Evita, lo pudieron hacer Néstor y Cristina y lo podemos volver a hacer. ¿Se puede hacer con un presidente para el peronismo que no sea Cristina? Digamos, repitiendo la experiencia de alguien que sea un poco un delegado. ¿O pensás que ese esquema está agotado? Yo creo que así como se desarrolló no ha funcionado, pero los centrales... ¿Vos querés que Cristina sea la candidata? Vos. Ya lo he dicho. A ver. Yo creo que mi tarea militante es generar las condiciones para que ella pueda ser candidata. Después ella definirá, es el mejor cuadro político. Es más, si miro la oposición, salvando las diferencias ideológicas que podemos tener, no veo a nadie a la altura de
de lo que es Cristina en términos de capacidad, de gestión, política. Además, casi que Cristina es algo anacrónico en el sistema político argentino, es más parecida a otro tiempo, digamos, a una época más... Sos un poco nostálgico vos. Soy nostálgico, totalmente, totalmente, pero yo creo que ella tiene una formación que hoy no abunda en la política. Vos cuando mostrabas recién los gráficos, ¿no?, de la crisis, te agrego una cosa, ¿puedo? Sí, todo Cristina era es la que mejor, en los gráficos es la que mejor muy buena tiene. Muy buena, para que la gente entienda, es la parte del voto más duro. En esa la encabezaba. La que tiene más leales, vos decís. Sí, sí, porque viste que era... y bueno, yo creo que me parece que ella expresa... y lo otro que te quería destacar es la parte, vos decís, el disconformismo con la política. Yo creo que, por supuesto, hay un bombardeo sobre la política que no es inocente. El poder económico siempre prefiere negociar con una política débil. Más allá de eso, uno reniega con la ayuda que a veces se genera desde la política, ¿no?, a esos ataques. Y creo que nosotros estamos en deuda, que tenemos que elevar la calidad de la política, la calidad moral de la política, ¿no? Me parece que la sociedad muchas veces percibe cosas que son reales, ¿no? Que son reales, que son contradicciones que a veces ha dejado desarrollar torpemente el sistema político porque lo ponen en una situación de debilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy coherentes y bueno, vos citaste Conducción Política de Juan Domingo Perón. Es permanente la referencia a los valores morales del conductor. Es permanente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Suerte. Vamos a un corte y viene enseguida Daniel Vilota, que nos va a hablar de intermediaciones extrañas en el campo, digamos, de la salud. Y, como ya les prometí, Pancho Olivera, negocios detrás del fútbol, negocios argentinos.